¿Te quieres tirar? ¿No? ¿Quieres tirar? Los de Piloña son los dos. Los hombres. Es que buenas tardes. La gente está en los naves. Es el Víctor que tiene un nieto ahí. ¿Viste? Vaya joven que estoy con los animalistas ahí ahora. ¿Estás bien? Sí. No recorta, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. La mayoría ya han estado más veces, pero puede que haya alguno que es la primera vez que está. Bueno, pues este es el Centro Asturiano de Madrid. Es la casa centro regional decana de cuantos hay en España, porque se fundó el 2 de octubre de 1881. Quiere decir que ya tiene años. Pero no es una casa vieja, es una casa que tiene muchos años. Pero yo no me canso de decirlo, que como entidad privada es la que más actos organiza al cabo del año. Luego quiere decirse que es una casa que está viva, activa. Y bueno, antes que nada, quiero disculpar a nuestro presidente, que por motivos de salud no puede estar aquí, cosa que él siente mucho, porque, bueno, todos los actos, como presidente del centro, todos los actos que se programan, él los quiere y los defiende. Pero esto de los astucones, pues tiene un tirón especial, porque esta asociación que se fundó allá por 1979, si no recuerdo mal, yo no estaba allí, pero vamos, creo que fue en esa fecha, están haciendo una labor tan importante, que cualquier persona con sensibilidad tiene que estar de acuerdo con vosotros, ser seguidores vuestros sin duda ninguna, porque la verdad, de la nada, casi de la nada, porque de la nada no lo habréis conseguido, pero casi de la nada, hoy hay una población de astucones bastante representativa, bastante importante, y eso se debe a vosotros, cosa que los amantes de la naturaleza, de la fauna y de la flora, por supuesto, tenemos que admirar y ser vuestros seguidores a pies juntillas. Bien, pues entonces, como los que tienen que hablar son ellos, y para no alargarnos mucho, porque hoy tenemos partido de fútbol, y se está notando que juega España a las 9:15, pues a lo mejor alguien de los que están aquí quiere ver algo, por lo menos los 10 minutos finales del partido. Pues entonces yo no simplemente voy a decir 4 cositas. A mi izquierda está don Víctor Villar Pis, que es jefe de prensa y protocolo de ACAS, la Asociación de Conservación de Astucones de Ushuaia. A mi derecha está don Javier Escobio González, que es secretario general de ACAS. Y más a la derecha, Manuel Rozallera, presidente de ACAS, que además de presidente es un presidente con música, porque luego nos va a regalar los oídos con tonada asturiana. Cosa que yo le invitaba al Día del Bollo y no puede porque, bueno, entre otras cosas, su industria es la ganadería y las vacas no se cuidan solas,
pasen solas y todas esas cosas, pero hay que estar con ellas. Entonces, pues seguro que le hubiese gustado estar aquí, pero no lo puede hacer. Y bueno, hoy hacen entrega, ¿dónde está? Sí. Bueno, no pasa nada, se lo llevaría, pero vamos. No lo voy a decir, sí, bueno, sí lo digo. Se hace entrega del Asturcón Internacional 2022 a don Carlos Muñoz Repiso Izaguirre. Luego tendremos la actuación de Candela Álvarez, que ya le hemos oído cantar, ya sabemos que cantas bien. Y bueno, pues él también nos va a regalar los oídos con más bellas canciones que ella va a cantar. Y también, ya lo he dicho, el presidente, que es cantante de tonada. Y ya por mi parte, yo no digo nada más, que bienvenidos al Centro Asturiano otra vez, que disfrutemos y que nos veamos muchas veces. Y sobre todo, que ACAS se anime a venir año tras año, por lo menos una vez al año, con esta magnífica actividad que hacéis. Gracias, tienes la palabra. Gracias. Gracias a todos en un día, bueno, pues lo que Andrés antes decía, juega la selección y tuvimos ciertos problemas, el periodista que nos presentaba pues hoy tiene el fútbol, otra persona está enferma y otro que venía fuerte pues con la mujer que le cayó por la tarde y un accidente y tampoco puede venir. Todos nosotros vamos a seguir con el programa. Por primero agradecer siempre al Centro Asturiano de Madrid las atenciones que con nosotros tiene. Desde el primer momento siempre se volcó y estamos muy agradecidos. No obstante, al final del acto le vamos a hacer presente también de una distinción que creamos expresamente para eso. Y ahora pues vamos a pasar, como el acto del año pasado, en el 2022, en la Asturcón Internacional para don Carlos Muñoz Repiso Izaguirre. Ahora el secretario Javier Escobio va a leer el acta por la entrega que le teníamos que haber hecho y por problemas familiares no pudo asistir el año pasado y nosotros cumplimos con retraso, pero lo entregamos aquí en Madrid. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Y en nombre de la asociación, como secretario, en nombre de la Asociación Conservadora Asturcones del Sueve, ACAS, se acordó conceder el Asturcón Internacional 2022 a don Carlos Muñoz Repiso Izaguirre por su apoyo y promoción desde diversos medios de difusión y en especial sus artículos en la revista Peñalara, dedicados al caballo Asturcón y su fiesta, cuyo apoyo desinteresado fue una ayuda importante para nuestra asociación en la consecución de fiesta de interés turístico nacional. La entrega del Asturcón Internacional 2022 le será entregada el próximo 20 de agosto en la Tajada de Espinales. Bueno, esto era según el acta, en el puerto de Sueve, en Asturias, que con motivo de la 42 edición de la fiesta de Asturias y por motivos familiares no se le ha podido entregar, y hoy estamos muy orgullosos de que él pueda venir a recogerlo y lo acompañe con toda la salud del mundo su esposa, que está con él también. Entonces sí nos gustaría que se acercaran prácticamente los dos a recogerlo, de verdad. Os lo pido por favor que, claro, en honor a ella, también que pueda asistir. Bueno, yo solo decir que lo primero me parece una exageración esto de darle tan bonito trofeo por tan poco trabajo, por tan poca colaboración.
Efectivamente, yo descubrí el caballo Asturcón a través de Víctor, mi buen amigo, con el que he colaborado en otras ocasiones, y tuve ocasión de escribir algo sobre el caballo Asturcón. Descubrí entonces ese mundo de estos caballos salvajes, semisalvajes, salvajes controlados, digamos. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de este reconocimiento, que vuelvo a decir, termino igual que he empezado, que me parece una exageración, pero que agradezco. Muchas gracias. Yo estoy seguro que ACAS no regalan galardones. Si se lo dan es porque lo merece. Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, vamos a emplazarnos entonces y comenzamos con esta edición, que es la 43 años aquí ya. Y voy a hablarles un poco de lo que es la fiesta, dónde se hace y demás. Luego les expone Javier el programa y Manolo todo lo que quieran saber, pues ya del caballo. Caballo Asturcón, que sí va con el nombre de caballo, pero en realidad es un pony, porque tiene una medida de 1,30, 1,30 y pico, pero bueno. Es un caballo que gusta mucho a los niños, luego Manolo lo explica todo con detalle. Esta fiesta de la Asturcón la celebramos en la Majada de Espineres, en el puerto de Suebre, puerto carismático asturiano, muy hablado en los libros romanos, igual que el caballo, que está entre los concejos de Parres, Colunga, Peiloña y Carabia. La Majada de Espineres está a unos 842 metros y el nombre de Espineres precisamente viene de las espineras, de las muchas espineras que hay en aquello. Es un paraíso donde yo creo que ninguna agencia de viaje puede dar tanto como puede dar Espineres al turista. En el suelo habita el caballo de Asturias, el Asturcón, que en realidad lo que decía supone. Este pequeño caballo negro, tirando castaño, muy duro, resistente, se distingue entre otras características porque su paso es diferente y no es corriente de la marcha. Su paso es un paso portante, esto es, que pisa con las dos patas del mismo lado a la vez, con lo cual no tiene ese trote que tiene el resto de los caballos, va con un paso de amortiguación, y por eso precisamente los niños y la gente así que no tiene fuerza y demás, va muy a gusto con el caballo. La historia de esta fiesta, como decía antes Andrés, comenzó en el año 1979, cuando un grupo de pastores, viendo que el Asturcón desaparecía, pues echaron mano de lo que podían, que era plantarse ahí con el problema de ver cómo lo solucionaban. El problema, entre otros, lo importante que era que mermaban las yeguas y entonces ya no había ejemplares pequeños, los burrinos o potres, que se llaman normalmente allí. El caballo tenía problemas de subsistencia porque estaba en un paraje donde los gamos que en su día soltaron allí, otros animales y la maleza y todo lo que vino, y debido a que en los caseríos, en las casas ya de aldea, los tractores se iban cogiendo línea, pues sobraban ya los caballos y sobraba la rasca, por lo cual ahí se perdió un poquitín y fue cuando los pastores decidieron un día de aquel año, de 79, hacer una fiesta y hablar, cada uno llevaba su comida a ver qué hacían con el caballo. Aquellos ejemplares que eran 20, más o menos los que quedaban, se tradujo hoy en casi ya 3.000. Cuando los gamos entraron, como antes decía, aquí por la zona de Rifrío de Segovia, el caballo empezó a tener problemas, entonces se controló todo esto, los pastos y demás, y logró la supervivencia. Hoy en día no solamente hay caballos en Sueve, hay caballos en media España, y está cada vez más, tienen un montón de comunidades autónomas caballos, y bueno, es el animal que además gusta muchísimo. Desde ese año pues se creó la fiesta, una fiesta que se logró hacer de interés turístico regional. Cuando nosotros comenzamos a tirar fuerte de esto, pues empezamos a decir que bueno, había que dar publicidad. Con la publicidad conseguíamos ayudas, y con las ayudas pues logramos sacar la fiesta y que bueno, que fuera esto hacia arriba. Entonces, después de 30 años Asturias sin ninguna fiesta de interés turístico nacional, logramos nosotros sacar una. Éramos la 7ª fiesta que había en Asturias de interés turístico nacional, y la logramos nosotros, peleándonos solos, y nadie nos ayudó. Ahora pues estamos a ver si vamos a por interés turístico internacional. Si queremos y si nos siguen apoyando, vamos a llegar a conseguirlo. Y esto es la fiesta que hacemos todos los años. Este año será el 19 de agosto, aquí en esta majada que digo, a la cual quedan todos invitados. Hay un programa muy amplio de actividades y con una cosa que es un caballo que tenemos que se llama Indomable, que tiene 17 años, que esta será la 12 edición, si nadie lo monta, la 12 edición, que nadie lo pudo montar. Pero lo curioso es que nadie lo pudo montar, pero él ya mandó a 3 jinetes al hospital.
Entonces la gente va a ver Indomable y eso es el récord fuerte de la fiesta, entre otras muchas cosas que ahora Javier explicará. Y lo que dije, estamos muy orgullosos de la Asturcón, porque la Asturcón junto con el gallo y el salmón forma parte del cuarteto de animales simbólicos de Asturias. Entonces para nosotros es un orgullo y para todos los amantes de la Asturcón también. Paso la palabra a Javier y les explico un poco el programa amplio, muy amplio que tenemos ese día. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Como ya dijo el compañero Víctor, es la 43 edición de la fiesta de nuestro caballo de Asturcón, el 19 de agosto. La invitación, por supuesto, está. El programa es la subida, que son 5 kilómetros de pista, que hay que tener un poco de valor. El que para ir en coche hay gente que lo pasa mal, pero bueno, se puede subir tranquilamente. Y gracias a Dios, en los años que llegamos, desde el 79 no hubo ningún accidente. Entonces se puede subir y bajar tranquilamente. Entonces esto empieza por la mañana, llegamos con dibujo, un concurso de dibujo infantil, donde todos los críos desde 6 años a 12 años tienen que hacer dibujos sobre el caballo Asturcón y sobre la bajada y sobre aquello, todo el mundo de la Asturcón, y después les damos a los 3 primeros clasificados les damos un reconocimiento, pero prácticamente le damos premio a todos, para animar a los críos que se vayan acudiendo y que se vayan soltando con nosotros ahí. Después, en colaboración con la Asociación de Asturcones de Asturias, hacemos el arrastre de caballo, que con unos asturcones que suben ya con ello. Tenemos el problema de que más de 300 kilos no pueden tirar porque no está permitido por la nueva ley de animalista de ahora, pero no hay ningún problema porque los caballos, con el peso que tienen y el peso que le ponemos, pueden hacerlo tranquilamente y no hay ningún problema. El caballo no se lesiona por eso, están todos bien conservados, bien alimentados, porque además esos caballos están controlados y están tomados, o sea, no están salvajes, como los nuestros. Después de eso queda la misa de campaña, que solemos hacer todos los años, por los socios y colaboradores y simpatizantes que se fallecieron en el año. Y después están los actos institucionales, que ahí están presentados por nuestro compañero Víctor Villar. El pregón este año corresponde a un buen amigo y colaborador que desde muchos años, Luis Javier del Valle de A, que la verdad para nosotros es una satisfacción que haya aceptado coger el tema aceptar el cargo, y esperamos que lo va a hacer como su sabiduría sabe hacer y que lo va a hacer un buen pregón. Después vienen las distinciones. Asturcón de Oro, están internacional y embajadores, y aparte los espineres especiales. Están sin determinar todos estos premios porque tenemos que hacer una reunión en la que están algunos concedidos, pero no podemos ponernos ahora porque está sin terminar el programa y preferimos más no dar los nombres de ellos hasta que tengamos terminado todos los premiados. Después los actos están. Sí, después de la actuación después de la misa está la comida, que es una comida de hermandad que tenemos en una carpa, donde todos los invitados, participantes y gente colaboradora tenemos una carpa donde se les da de comer a todos allí. Pues el año pasado se juntaron 425 personas debajo de la carpa. Este año no sé cuánto llegarán, porque tenemos que cambiar un poco el tema del asunto de la hora de la comida, porque las mujeres se lo negaron, con razón. Son 7, están haciendo comida fabada o están haciendo paella tal, para 400 personas. La gente que si está fría la fava, que si está dura, que si no sé qué, que si no sé qué. Entonces está todo el día ahí a eso y dijeron ya, oye, llevamos unos cuantos años, entonces este año vamos a hacer Terrena Asturiana nos regala la carne, nos la van en el restaurante, hay un restaurante en Villamayor que se llama El Venidor, colabora siempre con nosotros, que nos va a pisar la carne y subir la sueve y todos lo repartimos ahí entre la gente, después con pincheo, con quesos y demás, y el postre,
que nos lo obsequió de Tierra de Tineo, de la que sería Tierra de Tineo. Y aparte, en un momento que eso sale de la comida, nos vamos a la canción asturiana, donde este año es un plato fuerte, de verdad, porque aparte de defender nuestra canción Astur, tenemos a 4 espadas grandes que son Lorena Corripio, el presidente Manolo Roza, Juan Manuel Martín y Celestino Rozada, de los mejores cantantes de tonada de Asturias. Y con ellos está Vicente Prado el Flaviano, con la gaita, que es, no quisiera ser muy tal, pero uno de los mejores gaiteros que hay en Asturias y parte de España también. La verdad, hay muchos premios y es una persona que siempre colabora con nosotros y estamos encantados de tenerlo siempre a nuestro lado. A partir de ahí empieza el marcaje y la monta. El marcaje de los caballos este año me parece que son 7 caballos, si no me equivoco, 7 que han nacido durante el año. 4 machos y 3 hembras. 4 machos y 3 hembras. Y van marcando según van aceptando los galardonados, son los primeros que van, y pues ahí va alguna autoridad que no hay con que alguien se quiera, dice pues no quiero, pues o no me gusta, pues se va destinando a otras personas. Entre autoridades y demás se marcan los 7 caballos. Y después viene la monta, que es el espectáculo mayor, porque ya le digo que nunca fueron capaces nadie de montar el caballo. Son 4 minutos cronometrados que ponemos al jinete ahí para montar el caballo, y sí bajaron 3 al hospital, pero otro de ellos nos lo armó y no tuvo nada, pero bueno, nos tuvo de baja y dando la lata 6 meses, pero bueno, que nos fastidió bastante económicamente, pero bueno, esto ya son coches a ese oficio. Entonces, para eso tenemos un seguro de responsabilidad civil de la fiesta anual, que para cualquier cosa que pase de los caballos, que pueden salir del suelo, que pueden bajar, que cualquier vehículo que pase, estamos tranquilamente porque estamos cubiertos. Y a todos los participantes que suben en la monta les hacemos una póliza personal de responsabilidad civil si les pasa corrientes, porque las bromas no son bromas. La última vez tuvimos que pagar 4.900 euros para un hombre que ya fue lesionado y nos la armó un poco bajo cuerda, y lo que quería era cobrar, estar 6 meses cobrando 4.600 euros costa nuestra, que al final lo logramos por culpa de que teníamos seguro, que si no era así, el tema se acaba, la fiesta se acaba, porque de aquella nos hubiéramos quedado a pre, pero bueno, no sé eso. Y nada más, voy a pasar la palabra nuevamente al compañero, porque estos son la mayoría de los actos que hay en la fiesta, no hay más. Yo pregunto, yo estuve una vez y la verdad la fiesta es una maravilla, pero pregunto, yo por lo menos aquel año no vi obligar a nadie a montar los caballos. No, se apuntan voluntariamente. Y firman. Entonces no entiendo que luego vengan reclamando. Él se ha arriesgado a lo que le ha pasado. Sí. Pero la ley después del papel que firma, cuando se va a mirar, aquello lo dicen que no vale, empezar a dar vueltas, que si la póliza no sé qué, que si la póliza esto no lo cubre, que si cómo fue, que si cayó, que si pasó por ahí el caballo le pegó, hay mucho. Y se descubrió que fue al revés, que el tío fue a encontrar el caballo lesionado, pero ya hubo la palabra de ella, ya había problemas. Entonces no quisimos entrar en jaleo, arreglamos con seguro y demás. Bueno, tiene la palabra ahora Manolo Roza, para hablar de todo lo que es el caballo, desde los pescaderos que hay arriba para cogerlos, desde el marco, desde la monta, todo ello. Cualquier pregunta que quieran sobre todo lo que hablamos aquí, al final, después de la charla de él, tenemos una proyección y al final hay un coloquio con lo que aquí quieran para hacerlo todo al final y no entrecortar el acto. Manolo, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero doy las gracias a Centro Asturiano por estar aquí, y aquí a mis compañeros que me lo hacen todo, porque yo me defiendo mucho mejor en el suelo que aquí. Aquí soy muy malo. Cantando soy un poco mejor, pero en esto de hablar... Entonces, para mí hablar de Asturcón y hablar del suelo. Y cualquier sitio que vas, pues... Lo primero que te pregunten es el suelo, pues... Ya te pregunten por los Asturcones, no te pregunten por la zona salvaje, por el gamo, que
Antes te encontrabas vamos a miles y tal, pero ahora te preguntan, oye, ¿dónde habrás estás caminando por ahí, ¿dónde habrás turcones? ¿Dónde habrás turcones? Las turcones, si entres de la Majada Espineres al Altoncito, pues vas topando alguna manada y da gusto verla. Así que si hablamos de las turcones es un caballo pequeñín, que llega del 1,20 a 1,35 porque fueron bajando la rafa por motivos, no sé, desde la asociación de APRA, que ya a nivel de Asturias, a nivel regional, pues van tirando un poco para abajo con la raza. Yo antes la raza era un poco mayor, porque las turcón podéis montar tranquilamente en él pues un paisano de 80-90 kilos y te subía de los pueblos al suelo, a ver el ganado y después a trabajar con él en tierras y todo. Y ahora llegamos a que el caballín llegue un poquillo más pequeño. Bueno, pero vale para quitación la cuenta para los niños y para eso, pues yo lo recomiendo y es lo mejor. No se trata de que lleve un caballo salvaje como los que tenemos allí, que son salvajes porque no los cogemos durante todo el año. Los tenemos, los que son sementales, que tenemos preparados para la doma, pues están para ese motivo allí sin coger y que llegue a la mano hombre nada más que aquellos días. Pero lo demás, yo un caballo muy noble, lo mejor que hay para equitación, para niños. Ahora mismo están llevándose también para viñedos, para la zona de Andalucía. Es mucho mejor tener las turcones en los viñedos que echar herbicidas y muchas cosas. Y yo lo recomiendo así. Así que lleve un caballo de crines largas, como musculatura fuerte, patas cortes. El vientre voluminoso y porque en las montañas del Sueve y en otras montañas de Asturias, pues la comida está ausente normalmente, entonces tienen que trabajarlo mucho y por eso son más patrimonios y tal, pero si los tienes en finques privadas y bien cuidados, a mí se me parece casi alarme y es la cosa más bella que puede haber. Y bueno, hablando de los pescaderos, que me di Víctor que hable de los pescaderos donde los pescamos. Los pescaderos son corros que se hacían antes de piedras, que los hacían los paisanos y venir con los manaes a pescarlos. A pescar, llamarse pescarlo porque echáis una vara con cuerdas, a lo mejor una manada de 30 o 40 asturcones, que hubo que andar durante 2 horas a ellos corriendo pues alrededor de 10 o 15 personas tranquilamente. Y allí se pescaban, se agarraban, se quitaban los potros en su época, en octubre, en noviembre, después se bajan a los pastos y también se marcaban en el fuego. Ahora lo de fuego ya se quitó. Hablabas antes de que hay gente que no quiere marcar el día de la fiesta, ahora mismo ya quieren marcar todos. Antes, claro, el fuego, salía el humo, que si lo dañes, que si no sé qué, que los silbidos, que si eres una autoridad, hay público que no quiere autoridades en el Sueve, hay público de todas clases, que cuando votan un alcalde y todo eso, pues te sirven porque ya sale humo, porque lo estás dañando. Pues ahora pasamos a marcar con un marco con pintura, no dañamos nada, no se daña nada y nada nos pueden decir. Y en cuanto a las razas tampoco, porque ahora llegan con garrafas de agua y cada caballo lleva su propio peso. Entonces están mirados, están mirados. Y si un caballo pesa, que viene a pesar 150, 175 kilos, pues va a llevar lo que se cataloga con su peso, en las garrafas de agua. Ya no ponemos ni bloques de hormigón ni otra cosa, porque ya se tiran contra nosotros también. Ahora ya se quieren tirar que cuando agarres un asturcón para matarlo ese día y lo abraces y te tires encima de él, ya lo estás maltratando también. No sé dónde podremos llegar. Yo como ganadero no lo entiendo. Pero bueno, así vamos. Allí marcamos con pintura, marcamos con una T que ya hicieron. Yo soy hijo de socio fundador, mi padre, Manolo Martino, el presidente que en otros años estuvo con nosotros, y hicieron aquel marco, una T que tenemos en forma de cruz, y seguimos marcando ya pintura y bueno, manteniendo las tradiciones. Y invitando a todo el mundo que vaya, y yo fue chaval, hice acampada, domé caballos, rompí un brazo allí con el otro caballo anterior, así que sé lo que son accidentes, con un caballo mítico que hubo moro allí, salí volando directo para el hospital con un brazo roto. Y sé lo que lleva la doma y sé lo que lleva el caballo turcón en modo salvaje, como lo tenemos allí en el Sueve. Y nada más, no sé qué más voy a hablar.
Muchas gracias, Manolo. Con bastante también. La marca que nosotros hacemos es precisamente por mantener la tradición. Hoy en día no sería necesario. La marca que hablaba Manolo, nosotros tenemos una propia, pero cada ganadero tiene la suya, que son 2 letras, la primera del nombre y la segunda del primer apellido. Pero eso se sigue marcando, los ganaderos lo siguen marcando por la tradición, por respetar la tradición y cumplir con ella. Pero con los chips que hoy los veterinarios ponen y encima cobran bien, pues no hace falta. Pero la tradición sería triste perderla, entonces nosotros la seguimos manteniendo. Eso es la aclaración. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder, les vamos a poner el vídeo, les voy a ir comentando el vídeo donde van a ver lo que es el paisaje, lo que es en sí un poco la fiesta y lo que van a ver de los caballos. Los caballos parecen muy mansos, pero ese día pasan las patas volando por encima de la cabeza de la gente que quiere montarlos. Y van a ver ahí donde van a las partes, pegan la patada a las partes más sensibles como si estuvieran queriendo y un montón de cosas así que tal. Vamos a poner, les voy comentando y después del acto y tal, vamos a hacer la entrega al Centro Asturiano y cantarán luego al final Candela y Manolo. Cada uno por su cuenta, por una canción. Candela tiene ya 2 discos publicados y un montón de canciones en radios y Manolo por la canción asturiana ganando por ahí concursos. De Asturcón en pleno monte. Esta sierra está muy próxima al mar. El Pico Bierzo es el tercer pico de Europa. Esta es la Cruz de Bierzo, superior a 1000 metros, más próximo al mar. Está escasamente 4 kilómetros. Los mares de niebla que desde arriba se ven continuamente. Esta es la única laguna que conozco en forma de trébol. Tengo 15 libros escritos de rutas de montaña de medio mundo y solamente localicé esta. Esto es la zona cárstica que tiene el suelo. Esta es la majada de Espineles, muy próxima al mar, pero también niega. Aquí es donde se hace la fiesta. Las panorámicas hacia arriba se ven en todas direcciones, son inmensas. Los gamos, los enemigos de los paisanos que les estropean los pumares y de las Pacón. Como de fauna de lo que hay muchísimo, lo que más hay es vacas, caballos, ovejas y cabras. Ahí tenemos al enemigo número 1, un jabalí, otro rata aquí. Esto es un poco enseñándoles, como decía, pues lo que es la Sierra del Suebre. Los pastores, los paisanos, clásica guiada al palo, que ahora tienen que pedir permiso al ayuntamiento por poder cortar una vara de avellano también. Tristemente funciona todo así ahora. Una que parió y la de colpotín, o burlina, como también se llama en el estado, aquellas. Espineras por todos los lados. Y ahí los ven con las pines al viento, que es una verdadera gozada verlos correr todos en fila. Esta roca viven ellos durante el año, en estado semisalvaje, pero controlado. Este es el único que monta que llega a coger a indomable y a este no le hace nada. Son gente de nuestra asociación. Los clásicos bebederos, lo que vemos a la izquierda, el antiguo Icona hizo esto para poder tener agua arriba. Y hay mucha piedra, pero también hay bastante campera. Ellos se van juntando y formando sus grupos, que es donde se andan durante el año, y luego cuando están, pues, se aparejan, pues se van juntando ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el Asturcón no se puede mezclar con otro caballo, por culpa de que si entra otro caballo que los Asturcón, pues la mata se fastidia. Entonces, para controlar todo esto hay un árbol genealógico, donde las otras suburbinas que nacen se inscriben durante el año y entonces ya se controla que no se junten. Esta es la vara que antes hablaba de, estos están pescando caballo, que antes explicaba Manolo. La gente que el día de la fiesta sube desde todas las cuatro zonas de la subida al Suebre, van por ahí. Y arriba hay un gentío enorme de varios miles de personas.
tiro de cuerda y demás. Esto es antes de empezar todo, cuando la gente está por las espineras y por allá comiendo sus bocadillos. Entonces el acto protocolario. Nosotros para subir la fiesta tuvimos que empezar a llevar pregoneros de mucho caché. La suerte es que eran amigos y todos nos fueron gratis. Pero desde César Pérez Tudela, Sebastián Álvaro, Roberto Gómez, Revilla, en fin, fueron pasando, esto es de tiro de cuerda. Fueron pasando pregoneros muy buenos, con lo cual nosotros conseguimos que la prensa se hiciera eco de todos y la televisión, y entonces logramos desde ahí darle mucha publicidad a la fiesta. Una de las cosas que también hicimos, lo primero fue tratar bien a la prensa. Antes no subían, querían que les dieras algo por teléfono, ahora suben todos, están con el peto como los campos de fútbol, les pusimos para ellos una carpa, les pusimos para ellos un váter de estos portátiles, en fin, entonces, y se les da la comida. Esta es una postura clásica de los pastores cuando van al suelo y están charlando entre ellos a ver dónde viste el ganado, dónde está y demás, con la vara y ahí. Esto es Ternera Asturiana, que este año lo vamos a volver a dar, porque sacamos sponsor Ternera Asturiana y Tierras Tour, y nos van a instalar las comidas que ya hacemos, y nos dan la carne y nos dan el resto de la comida para ese día, que lo vamos a hacer arriba. Para la gente que está en Inquisición, el resto pues libremente como que va a la playa. Aquí lo que antes decía Javier, unas 400 personas se tiene la Revilla. La condición que nos puso es que hablaba lo que quisiera, yo le dije que sí, como si quería seguir hasta el día siguiente. Y sí, habló una hora, y la gente, pues como contaba cosas agradables, pues la gente no marchaba. Contó del rey, del ministro, del no sé quién, ahí, de todos había cosas. Y entonces, bueno, pues había morbo. Esta es una de las cabañas propias de la asociación de Acas. Arriba estamos con una canción asturiana, ahora llevamos 2 años haciendo un festival importante, esta era Manolo, esta es otra de las cantantes. Y este año vamos con el programa, el año pasado hicimos un encuentro Asturias-Cantabria, y este año vamos con el programa de Desde el Sueve para el Mundo, canción asturiana desde el Sueve para el mundo. Estos son, ahí tienen pues a políticos de todo tipo, desde Adriana Lastra, el presidente del Principado, bueno, en fin, todos. Logramos que ahora suba la fiesta a todo el mundo, cuando antes había que empujarlos y no subían. Este es el acto que hacemos de entrada. Eso que tenemos detrás, ahí está tenemos un santo custodiado que se llama San Antonio, y aquí, pues otra de las cosas que hicimos para popularizar la fiesta, este es el presidente del Principado, consejera de Cultura, en fin, todos ellos, alcaldes y demás. Entonces, para seguir popularizando durante el año y anunciando la fiesta y demás, lo que hicimos fue poner un Belén de Cumbres en un día de Navidad y invitar a la gente a subir, y ahí tomamos champán y se come turrón y, en fin, se hace un poco de fiesta. Está esa de Lastra, que también subió arriba. Nosotros esto todo lo veíamos bien porque queríamos popularizarlo. Ahora sí que hay muchísimos más políticos de lo normal, pero a nosotros en su momento, este era Sebastián Álvaro, perdón, Juanito Yarzábal, que también subió primero, César Pérez Tudela. Esta es César y su mujer. El cura, damos una misa. ¿Puedo preguntar? No, luego, por favor. Gracias. Es una entrega de las que arriba hacemos. Ahí está el año de Sebastián. Este año, este pasado, pues tenía Carlos Muñoz Retiso, pero por problemas pues no pudo asistir. Nosotros lo entendemos. Este es el coro que nos hizo el himno de la Asturcón. Fue otra de las cosas que hicimos también. Entonces, en todos los programas y en todas las emisoras sale el himno de la Asturcón y todo. Entonces logramos meterlo a la gente y que supieran que la Asturcón estaba allí. Cuando necesitamos televisión, este es el Camilo, el que hace los programas de la actividad de senderismo. Logramos, todos nos cobraban, pero luego entramos por otro camino y al final tuvieron que ir gratis. Claro, nosotros llegamos donde ellos no llegaban. Ellos eran asalariados y nosotros no. Este es el Alberto, otro de otro programa. Nos pedían 1 millón de los de antes por un pregón. Roberto Gómez, de televisión y radio, que hoy tenía que estar aquí precisamente por el problema del fútbol, no pudo estar.
televisiones ahora suben todas, les tenemos un apartado incluso para ellas también, para que la gente no se les ponga delante. Este es el grupo de trabajo. Bueno, de trabajo aquel día, el resto del año somos 3. Una de las tribunas que creó la naturaleza para ver lo de los caballos, es impresionante la gente que se pone por arriba rodeando cuando se va a hacer la marca monte y doma. Este es el arrastre. Ahora ya desde el año pasado ya se ponen garrafas de agua. Y el público es numerosísimo el que rodea todo el... Llegas a aquello muy amplio, entonces de mano parece que no hay tanta gente, pero cuando llega el acto principal aquello es impresionante. Primero se sacan todos los caballos que hay allí, se dan un paseo, se presentan quién es uno y otro. Tristemente tenemos 2 caballos para la monta de este año, Escurridizo e Indomable. Sacamos a niños tirando de ramal de los caballos. Ahí tienen el corro. Antes no había nada, ahora suben, ya tenemos problemas hasta para colocar los coches de los heladeros. Se pelean los de las barracas, suben a vender navajas, aquí ya parece una feria. Pero bueno, para nosotros nos viene bien. Antes no se sacaba un duro y ahora por lo menos pagamos la fiesta. Cuesta su dinero, eso, mucho movimiento. Ahí van con el lazo a coger a uno de los caballos. Ven aquí el lazo. Entonces ahora lo que tienen es coger al pequeño, que son los nacidos, los que se marcan son los caballos nacidos, tanto macho como hembra, en el año de la fiesta. O sea que este año y 7 son los nacidos en el 2023. Y nacen normalmente todos por abril y mayo, por ahí, pero abril es el mes más fuerte. Para el que se va a marcar, lo cogen, lo tiran al suelo, para poder poner el marco, y lo llevan así. Estos cogen un tractor y lo cuelgan. Uno lo coge por la cabeza, se tira un poco por un lado y el otro por las patas al suelo. Esta revilla marcando un caballo. Estos primeros con ese marco teníamos una cosa de pólvora que echaba humo y a la vez salía la pintura, pero el aparato no funciona bien, fue un invento nuestro y ahora lo que hacemos es colocarlo. Este es el presidente de las asociaciones gastronómicas de España. Esta es antes la que decía la Adriana. Y ahora ya marcamos con pintura y entonces no tenemos problemas de que nos protesten. Aquí empieza la serie. Ya verán cómo mete patadas por todos lados. Mira dónde apunta con la pata de abajo. No, ellos van directos, ¿eh? Saben lo que hay, miran al jinete y el jinete nos acerca ni queriendo. El público agolpado por ahí arriba. Desde que se le da la cuerda al jinete cuando va, tiene 4 minutos donde el jinete tiene que montarlo y pasar encima de él un tiempo también. Si entra por un lado y que por otro, no se considera que lo montó. Este entra por aquí, sale por otro lado. Mira cómo mete la cabeza para abajo el animal. La defensa son las patas delanteras. Si le giras y te va por detrás, te sacude bien con las detrás. Pero la defensa son las patas delanteras. Coches hay que subir arriba porque todo el camino y lo que es los prados de abajo está totalmente abarrotado de vehículos. Entonces los que llegan temprano hasta un tiempo que corta la Guardia Civil, pues sí, ahí va, ya empezamos a ver suelo. Caja
Asturias no es sponsor nuestro, nos dejó tirados en su momento, entonces tuvimos que negociar por ahí, ahora tenemos Caja Rural de Asturias, pero ellos también desaparecieron, ahora ya no hay caja. Esta acarició, pero de ahí no pasó. Esto es uno de los paisajes de arriba y esto es lo que es un poquitín ese día de fiesta, que aquí dura 14 minutos, pero arriba dura ese día todo, completo. Y esto es lo que ¿Nunca lograsteis montar la ribilla en uno de ellos? No, espera un momentín, perdón, que las tiene la señora antes. Diga. No, durante el año, ¿quién cuida de estos animales? Pues ellos mismos solos, sí. El resto cuando nieva mucho, por ejemplo, Indomable está arriba todo el año. El resto, los demás, los ganaderos los bajan y los atienden, pero cuando están los caballos arriba, los ganaderos se turnan para ir a verlos. Están en todo momento, están en estado semisalvaje, pero controlado. Entonces se les sube comida, se les suben cosas, pero hay algún caballo que es imposible coger. Y esos quedan arriba. Sufren, porque cuando nieva pues se les sube la nieve a media panza. Pero desde Acas está totalmente, hay gente con turnos subiendo a cebarlos, a verlos. Hace 3 semanas, un mes, pues uno de los que teníamos para este año apareció con una pata rota. ¿Quién lo rompió? Él, igual no. Porque ya han hecho trastadas, hay gente con maldad que ya nos han cascado varios caballos. De hecho, Indomable, un año no pudo participar porque me dieron a saco. Entonces hay de todo en la Viña del Señor. No, porque Gracias. Que si pude montar una ribilla con un caballo de estos salvajes. Revilla fue montado con una postal que llevaba de un caballo que dijo que los primeros estorcones que habían nacido en Cantabria. Y en Cantabria nació de todo porque nació él también. Bueno, Y sí nos llevó las fotos y nos hacía convencer de que... Pero bueno. Tamburrín él no es. No, es más listo. Sí. Si no, no estaba eso. Si no, no estaba ahí, ¿no? Bueno, pues si no hay más, ¿tienes alguna cosa que quieres dar? Vamos a hacer la entrega ahora al Centro Asturiano en agradecimiento a todo lo que por nosotros hace. Pues yo aquí he venido muchas veces, no con Acas, también vengo con la Costa Naviera. Y es nuestra casa. Tienen un buen valor, son de un dibujante profesional, profesor de escuelas de arte de los mejores sitios de España, y nos los hizo este caballo expresamente para Acas y nos lo regaló. O sea que es una buena. Siento que no está Valentín, le pedimos una, pero bueno, se lo entregamos a Andrés para que se lo... A él le llegará. Bueno, pues nosotros os queremos dar un pequeño presente del Centro Asturiano de Madrid y las gracias por haber venido. Sabes que pudiendo estamos aquí. Bueno, pues ahora vamos a presentar una cocina, que es Candela, que digo cocina porque es muy gustosa, las cosas que llamamos así cariñosas categorías. Es, no, que dijo ella que ella. ¿Sabes por qué quiere ir ella? Porque tú que tenías un bofarrón que pasabas por encima de... Hombre, hay que terminar con tonada, ¿no? Canta Candela, cantautora asturiana, presentadora de televisión, y con nosotros, pues bueno, a donde vamos suele ir. Hasta en Fitur estuvimos, presentando y sacando las de todo.
Entonces, ella ahora reside en Madrid, está actuando continuamente por ahí fuera, salvo cuando tiene los programas, y bueno, pues hoy va a deleitarnos con un par de canciones por lo menos, esperemos que les guste porque ella canta bien. Candela, por favor. Bueno, yo decidí que voy a cantar aquí, sentada, ¿no? Porque yo aquí siempre me siento como en casa. ¿Quieres hacer los coros? Exacto, ¿no? Es así mejor. Javi siempre me dice que soy como su nieta, ¿no? Y yo, tú también eres como mi abuelo, para mí un poco, ¿no? A veces. Bueno, vamos a afinar. Bueno, como os contaba Víctor, por suerte, aquí en Madrid hay como muchísimas más oportunidades, ¿no? A la música. El año pasado tenía un disco cuando canté aquí y ahora ya vamos por el segundo y grabando el tercero, o sea que estoy muy contenta. Agradeceros a vosotros dos por contar conmigo siempre. Y nada, voy a cantaros una canción mía y vamos a terminar con una canción asturiana, ¿vale? Y esta canción se llama Apariencias, así que espero que os guste. Un rompecabezas sin saber bien dónde estabas, sin pensar que dónde estábamos. Y al final, una nube negra que nos hizo trasnochar tras las ventanas del hotel en mala vida y dejarnos llevar. Tan mala vida que me fui y no volví, que yo aprendí a estar sin ti, que nunca hiciste por cortar aquel soplo de ayer. No digas nada. Falsas palabras sin saber que dónde estábamos, y al final 4 carcajadas y una piel de madrugada que nos hizo abandonar la partida más clara. Tan claro estaba que te fuiste a ser feliz y no acabas de partir, nos quedaba un aire. Dime qué piensas. Nada se entiende, que no las viste bien venir. Nada parece como en el cuento de marfil. Nada, no queda. Llevo viviendo, no sé si se me está oyendo, yo no me oigo nada, pero bueno, sí, ¿no? Vale. Llevo viviendo ya aquí, creo que el 8º año que vivo aquí, y creo que todos los que nos vamos fuera de Asturias a vivir tenemos la misma sensación, no sé si me estoy equivocando, el querer volver, siempre, ¿no? La tierra tira mogollón. Entonces, hay una canción de una persona que vive pues, a 5 minutos nuestra, que se llama Melendi, y yo quería cantar esta canción aquí hoy,
que explica un poco pues, ese sentimiento de decir que yo siempre voy a volver, ¿no? Porque yo no conozco un sitio mejor que el que tenemos, con mejor gente, con mejores paisajes y con mejor fiesta, que os invitamos a todos a ir en agosto allí, ¿vale? Vamos allá. Siempre junto a mí, mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en mi tierra voy a morir. Y cantar a mi gente con las gaitas retumbando las estrellas, cayendo las estrellas. Como roba el corazón esta muzuca que se baña en el melón. Se llamas tú, Uriel. Quiero sentir tu despertar. Te echo de menos tanto que podría llorar. Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar, y bailar un chiringuelo con la luna y en el túnel del Negrón, izar la bandera y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llamas tú, Uriel. Bueno, pues que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya pasó. Que os invitamos siempre a ir allí, por favor, porque es una maravilla de fiesta, no os la podéis perder. Es un poco difícil subir, pero allí estaremos, ¿no? Es tu obligación. ¿Eh? Es tu obligación. Así que... Es mi obligación, madre mía, qué tensión. Quiero que demos un aplauso gigante, porque bueno, ellos son un grupo muy grande de gente trabajando al pie del cañón. Yo llevo, como se dice en Asturias, mamando esto desde que soy enana, porque mi padre también estaba con vosotros ahí 24/7. Un aplauso sobre todo a los tres que están aquí hoy, pero a todos los que organizan esto, porque trabajan un montón, ¿eh? O sea que... Abuelito. Espera que puso esto. Bueno, ahora... ¿Se oye? Sí. Seguimos ahora y entonces para ahorrar dinero no contratamos otro cantante, traemos lo que tenemos en casa. Manolo Roza es cantante de tonada, es autóctono. Yo creo que no te hace falta el micrófono. Aprendió, no hace falta, pero sí que se mueva un poco en los techos. Manolo es autóctono, aprendió solo, pero luego fue con profesores buenos y ahora es un cantante muy cotizado, permanentemente durante el verano actúa en fiestas y demás por ahí, y es el presidente que tenemos, es una persona que trabaja muchísimo en todo lo que ayuda y trabaja por su cuenta, luego que tiene el ganado, muchas vacas y mucho que atender y saca tiempo a todo. Entonces hoy nos va a cantar un par de canciones, o a ver hasta cómo. No, dinero no le vamos a bajar. ¿No hay dinero hoy? Hoy no, pero cante cuatro. Hoy ya comí a mediodía bien y le pusimos fuerte para que suelte ese chorro de voz que tiene. Las canciones, cuando le dije cuáles iba a cantar, y dijo él, bueno, cuando esté en el escenario, de las que me acuerdo de la letra. Entonces aquí tenemos a Manolo Roza. Quiero darle gracias a Candela, que lo lleva en la sangre, ahí, de la familia cantadora. Yo ya la vi cuando estaba en la Picola Piloñesa y por ahí, y en la Corral Piloñesa después y tal, y digo, esta va a llegar lejos y seguro que aquí en Madrid tiene mucho futuro por delante. Así que un aplauso para ella.
cantar les barandills del poeta. Si miélense cuando paso, les barandilles del puente, si miélense cuando paso. Si miélense cuando paso, a ti solina te quiero, de los demás ni hago caso. A ver la prenda que amaba, algún día te llevé, y a ver la prenda que amaba, a ver la prenda que amaba, y ahora me lleves tú, y a donde yo te llevaba. 3 ojines tiene, madre, el arbolín, la una en la rama, las 2 en el pie meneabense. Daba ellos el aire, simio dábense, con el vientecito meneabense, simio gábense. Ahora vamos a dedicar una cosa a minera, que la minería se acaba. Creo que van a abrir ahora en Carlos de Merced. Eso sí. Viva la cuenca minera, viva el valle del Nalón, viva la cuenca minera. San Martín del Rey Aurelio, Fiaños ama y la Felguera. Madre mía, los mineros, madre mía, los mineros, que nobles y alegres son, que nobles y alegres son, pero tienen la desgracia de morir entre el carbón. Gracias. Vamos a tocar el
quería que cantara con él Candela, elegidos de antes, pero dice que no, que uno sube mucho, otro que baja, bueno. Pero para ponerse igual, por no ser el trabajo. Venga, mujer, Viento del Norte. Es casi el himno nacional ahora. A ver si me acuerdo, Esto es tema mío, ¿eh? O sea que venga. A ver, no. Por lo menos grabamos. Solicitud. Grabamos a ver si sale bien. Sale bien. Venga, y de paso montamos el dúo ya para ir por ahí. Montamos el dúo. Esto no sé si está... Ahora. Venga. A ver, ¿y el tono? Ahí, ¿no? Venga. Empieza. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr con lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Ahora podemos pasar aquí un pinchín, un poco de vino o sidra, no sé lo que habrá, y invitados quedan y muy agradecidos por haber venido a este acto. Seriamente los escuchamos si están en Asturias y tenemos la fiesta, y lo contrario, pues bueno, si tenemos salud y aguantamos, pues el año que viene, por mi parte, yo creo que debemos de estar aquí porque es un compromiso que tenemos con el Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias. Bueno,